Buenas tardes, iglesia. El Señor les bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que... ¿Sí? ¿Uno, dos? ¿Sí? Oremos entonces para que sea el Señor hablando a nosotros. Amado Dios, soberano Rey, en esta hora venimos delante de ti, descansando en tu soberanía, pidiendo tu intervención, pidiendo tu dirección, tu guía, pidiendo que tu palabra, en el poder de tu Espíritu Santo, habla a nuestros corazones, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a predicarla, ayudando a los hermanos a escucharla, sembrándolo en los corazones y haciendo aquello para lo que tú le enviaste, Señor. Padre, Señor, permite que si hay alguien aquí hoy que no te conozca, te pueda conocer, y sé con los que ya somos creyentes, produciendo un arrepentimiento verdadero en nosotros, un deseo de volvernos a ti, un deseo de correr a ti, un deseo de dejarlo todo, Señor, por ti. Ayúdanos, sosténnos, abre nuestros ojos, llama nuestra atención, abre nuestra mente, Señor. Padre, no descansamos en nada externo, sino solamente en el poder de tu Espíritu Santo. Descansamos solo en tu palabra. Queremos glorificarte con cada cosa que hagamos aquí, así que por favor, ayúdanos a prestar atención, Señor. Si alguien más no ha llegado, ayúdale a llegar, Señor, y que pueda escuchar el mensaje que tú tienes listo para esta iglesia hoy. Lo que tú quieres hablar a nuestros corazones, Señor. Padre, Señor, ablanda los corazones duros, pon corazones tiernos, corazones que te amen, corazones que se rindan ante ti. En el nombre de Jesús y por los méritos de Cristo, amén. ¿Estamos bien ya? Parece que tenemos un problemita. Sí, la referencia, no sé si el bafle que le está virado completo. Ah, ya. Sí, 1, 2, ya. Qué bueno, mis hermanos. Mis hermanos, estamos en Amós. ¿Qué hacemos? Ustedes me dicen, ustedes son los especialistas. Sí. Sí, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Estamos vivos? Alabemos al Señor. Vamos allá. Mis hermanos, estamos en Amós capítulo 4, versículo del 6 al 13. Y vamos a concentrarnos. Les quiero hablar, buscando la introducción de este sermón, con qué introducí. Y ahí hay un predicador de principios de los 1900, más que un predicador, un teólogo. Él tiene un pequeño libro donde habla del arrepentimiento y él nos recuerda esto acerca del arrepentimiento. El hombre está en una posición de rebeldía en contra de la soberanía y la autoridad de Dios. Todo ser humano se encuentra en una posición de rebeldía antes de conocer a Cristo. ¿Con qué? Con la soberanía y con la autoridad de Dios. Nosotros por nuestra propia naturaleza no queremos someternos a los designios de Dios. Nosotros queremos vivir como bien nos da el deseo. Pero nuestro Señor Jesús vino al mundo predicando, y en Mateo 4:17 lo pueden encontrar, el mensaje del Señor Jesús a principio del ministerio. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay una persona que habló del arrepentimiento, ese fue nuestro Señor Jesucristo. Se ordena a cada pecador a que haga dos cosas. Una es que abandone su rebelión, y otra es que enarbole la bandera de la rendición. Cuando hablamos de arrepentimiento, de manera teológica, en la Biblia se está pidiendo dos cosas. La primera, como les decíamos, es que la persona que está en pecado abandone su pecado, pero también que suba delante de Dios la bandera de la paz como símbolo de que le estás diciendo al Señor, me rindo hasta aquí. Ya no quiero seguir
de esta manera. El pecador tiene que cambiar de parecer en lo que respecta al pecado. O sea, la persona no puede seguir igual. Lo que él amaba ya no lo puede seguir amando. Tiene que haber un cambio en su vida donde él empieza ahora a amar las cosas que Dios ama. Tiene que pasar dos cosas entonces en el pecador en el arrepentimiento. Supongamos que el pecador está aquí y aquí está el pecado y aquí está Dios. El pecador entonces tiene que abandonar el pecado, pero no ir en cualquier dirección, sino es abandonar el pecado e ir en dirección a Dios. Tiene que alejarse del pecado al mismo tiempo que toda su vida es entregada a Dios. Por lo tanto, toda su vida es afectada por Dios. En el Antiguo Testamento hay dos palabras claras que describen el arrepentimiento y ellas dos resumen todo el significado teológico del arrepentimiento. Dos verbos en hebreo. Uno es Nashan y significa lamentarse, llegar a deplorar algo o arrepentirse. Y el ejemplo es Job en el capítulo 42, verso 6, cuando Job dice: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces esta primera palabra, Nachán, tiene que ver con nuestro lamento por el pecado. Para que haya arrepentimiento, tiene que haber un dolor, tiene que haber un lamento por nuestro pecado. La segunda palabra es Shub, S-H-U-B. Y esta palabra tiene que ver con volverse y resume la idea de volverse del mal y volverse hacia lo bueno. Por lo tanto, el arrepentimiento incluye que el pecador asuma la culpa de su condición pecaminosa ante Dios y ponerse del lado de Él en contra de sí mismo. Vamos a repetir esta idea con otras palabras. ¿Qué incluye el arrepentimiento? El arrepentimiento incluye que el pecador se da cuenta que él es culpable y no solo abandona su pecado, sino que se para del lado de Dios, si de alguna manera eso es posible, y del lado de Dios él mismo se señala a sí mismo. Le decía un hermano ahorita, él mismo se regaña a sí mismo, él mismo se recuerda el evangelio, él mismo se recuerda que está mal, porque él está ahora de parte de Dios. Su mente y su corazón están con Dios. Y por otra parte, ese mismo pecador siente gran tristeza por su pecado. Por eso, aunque aún seguimos pecando, si hay un verdadero arrepentimiento, nosotros reconocemos que lo que estamos haciendo está mal, pero no solo reconocemos de manera científica y mental, sino que nos duele en el corazón, porque sabemos que es algo que estamos haciendo en contra del Señor. Esto lleva al creyente a hacer dos cosas: a confesar y a renunciar. Entonces, el verdadero creyente, aquel que ha puesto toda su confianza en el Señor, aquel que ha depositado su fe en Cristo como único medio para la salvación, él también se arrepiente. Él también se aleja del pecado. Él se pone delante de Dios. Él lamenta su pecado. Por lo tanto, confiesa y renuncia. Confiesa y renuncia. Ya sea el mismo Señor, por supuesto, en primer lugar, como si tiene que confesarle a otros para que le ayuden, porque él sabe que lo que está haciendo está mal. Él sabe que necesita ser confrontado. Él sabe que necesita que venga alguien y le recuerde cuando él anda mal, como recordábamos hoy en el Salmo 141 en la mañana. No solo confiesa, sino que renuncia. Y empieza una lucha encarnizada por pelear y por alejarse y por dejar ese pecado que mancha el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro buen Dios. Mis hermanos, quiero que vayan conmigo a Deuteronomio 28. Citamos Deuteronomio 28 la semana pasada. Todavía estamos en la introducción, así que no empiecen a contar este tiempo como parte de la predicación. En Deuteronomio 28, al principio del 28, versículos del 1 al 14, lo dijimos la semana pasada, hay una lista de bendiciones que el Señor da para su pueblo si obedecen. Si el pueblo obedece, recibirá todas esas bendiciones hasta el versículo 14. Pero si el pueblo no obedece,
vendrán todas las maldiciones desde el versículo 15 hasta el capítulo 29, hasta el final, hasta el verso 68. Todo eso acontecerá y recibirá el pueblo de Dios por no obedecer a su Dios. Pero cuando nosotros oímos la palabra obediencia, lo que nos viene a la mente generalmente en nosotros es cumplir algo. Nosotros le decimos, ¿quién es obediente? El que cumple lo que le dicen. ¿Saben qué? Con el Señor no funciona así. Con el Señor tú te puedes encontrar cumpliendo lo que Él te dice y el Señor no lo tiene como obediencia. Porque hay tres elementos al menos. No tenemos tiempo y no vamos a predicar de este pasaje, pero quiero que lo entendamos antes de entrar en nuestro pasaje. Tres elementos que el Señor tiene en cuenta en toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, para ver lo que nosotros hacemos como obediencia. Y esto es lo que el Señor demandaba de este pueblo, como lo demanda de nosotros como creyentes hoy, lo que nunca se entendió. Por eso ellos terminan tratando de ser justificados por sus propios esfuerzos y cumpliendo sus propias leyes. Lo primero, versículo 15, y es una obediencia sincera. Obediencia sincera. Llega esta porción y le dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir, no es solo cumplir, es hacer todo el esfuerzo sinceramente por cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Lo primero que quiero que tengan en mente es la obediencia para Dios incluye obediencia genuina, obediencia sincera, no una obediencia mecánica. Segundo, versículo 47, no podemos detenernos en todo. Y en el 47 recuerda algo que ya él había acordado a principio de este discurso, casi que empezó con esto. ¿Y qué cosa es? Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios, ¿con qué? Con alegría y con gozo. ¿De dónde viene la alegría y el gozo? Del corazón, por la abundancia de todas las cosas. Y lo segundo que implica la obediencia en toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, implica el corazón. Es una obediencia porque amo a Dios, porque entiendo quién es Dios, porque entiendo lo que Dios hizo por mí, que no lo merecía, y ahora le obedezco sinceramente, pero lo obedezco ¿cómo? De corazón. Tercero, versículo 58. Y no se nos puede olvidar, y por eso muchas veces caemos en pecado, porque se nos olvida el versículo 58. Nosotros a veces creemos que Dios es el amiguito del colegio. Nosotros creemos que Dios es nuestro mejor amigo. Aún algunos se atreven a comparar a Dios con sus padres en algunas ocasiones. Mi hermano, cualquier imagen de este mundo que nosotros tengamos para comparar a Dios va a ser una imagen corta y defectuosa de quién verdaderamente es Dios. Nuestros padres no se asemejan a Dios ni jugando, ni soñando. Verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, no es solo obediencia, sino que la obediencia va acompañada de ¿qué? Temiendo este nombre glorioso y temible Jehová tu Dios. Por tanto, lleva a la obediencia también un temor santo y reverente a nuestro gran Dios Jehová. ¿Qué significa eso? Que cuando tú vas a pecar, tú dices, voy a pecar contra Dios. Entonces te encuentras con dos opciones. O no pecas, lo cual agradaría a Dios, por amor a Dios, con una obediencia real, o pecas desestimando a Dios, porque en ese momento tuviste más deseo de hacer esto que querías que deseo de Dios. Al tu amor por esa cosa volverse más grande que tu amor por Dios, ¿qué terminas haciendo? Pecando. Y eso se convierte en tu ídolo. El Señor nos llama en su palabra a arrepentirnos de todo y ponerlo ahí como el centro de nuestras vidas. ¿Y qué es lo que va a pasar, mis hermanos? ¿Y por qué esto es importante? Y es algo que no se le debe olvidar tanto a los incrédulos que hay aquí hoy como a los verdaderos creyentes. Y este es el título de nuestro sermón. Un encuentro impostergable. Un encuentro impostergable. Un día todos estaremos delante de Dios. Un día todos estaremos delante de nuestro Señor Jesucristo y tendremos que dar cuenta de esta vida.
tendremos que dar cuenta de qué hicimos en esta vida, de qué manera vivimos, si de verdad lo amábamos, si de verdad le estábamos obedeciendo, si de verdad temíamos de nuestro Señor. Mis hermanos, un día te encontrarás con Dios. Recuerda esto, escuchen bien. Un día te encontrarás con Dios. Por lo tanto, ¿qué debes hacer? Examina si estás viviendo una vida de arrepentimiento. Al final vamos a tratar de aterrizar. No estamos hablando de santurronería, sino que es algo que pasa en el corazón. Que sí vamos a pecar, pero vamos a ver cómo se comporta. Un día te encontrarás con Dios. Examina si estás viviendo una vida de arrepentimiento. El hecho de que caigamos en pecado no significa que no estemos viviendo una vida de arrepentimiento. Se puede lastimosamente caer en pecado y estar intentando con todo nuestro corazón obedecer a Dios, con una obediencia genuina, aun cuando hemos pecado, y al mismo tiempo puede estar produciéndose esta dinámica del arrepentimiento bíblico en nuestros corazones con todos los elementos que hemos dicho y no vamos a volver a repetir. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer aquí en nuestro texto hoy? Pues ver qué hizo Amós. Y tendremos que hacer lo mismo. Por lo tanto, no me cojan odio, no me odien. Yo voy a ser de Amós, ustedes van a ser del pueblo y vamos a ver qué hizo Amós. O por lo menos no me odien más de lo que ya me odian. Ténganme en misericordia. Primer punto, y lo primero que hace Amós es reprender por la falta de arrepentimiento. Versículo del 6 al 11, por tanto le hemos puesto este punto. Reprenderte, y quiero que lo pongas así para ti mismo, reprenderte por tu falta de arrepentimiento. Lo que yo voy a estar haciendo aquí es reprenderte de parte del Señor. Yo pudiera estar sentado igual con usted y cogiendo esta reprensión, pero te voy a reprender de parte del Señor por tu falta de arrepentimiento. La palabra reprenderte, yo sé que algunos tienen, decláralo, decrétalo, repréndelo. No. La palabra reprenderte aquí significa, el significado bíblico es mostrar desaprobación con el objetivo de corregir y llevarte a la reflexión. Es demostrar que Dios no está de acuerdo con la vida que tú estás llevando. ¿Para qué? Para que tú reflexiones y te vuelvas a Dios y dejes el pecado y te acerques más a tu Señor en verdadero arrepentimiento. La semana pasada, capítulo 4, versículos del 1 al 3, dijimos que se comenzó a hacer un zoom en los versículos del 1 al 3 de manera más específica en los pecados del pueblo. No solo hicimos un zoom y nos acercamos, sino que hicimos un cambio de lente de profeta y ahora estamos mirando al pueblo del Señor. Y por último, vimos en los versículos 4 y 5 cómo Dios, a través de Amós, usa este sarcasmo para que el pueblo se dé cuenta que lo que está haciendo está mal. ¿No se quieren arrepentir? Nosotros diríamos, pues allá tú, sigue como está. Sigue haciendo lo que hace. ¿No te quieres arrepentir? Ya he hablado contigo varias veces, ya te he advertido todas las veces posibles. Pues las consecuencias vendrán. Las consecuencias vendrán. Y esto se dice fácil, pero qué difícil cuando uno se lo tiene que decir a un hijo. He hablado contigo 10 veces. Ya he orado por ti 20 veces. Ya yo no puedo hacer nada más que orar por ti. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Pero es un sarcasmo con la intención de que reflexionen y se den cuenta que lo que están haciendo va a traer consecuencias peligrosas, consecuencias nefastas sobre su vida. Entonces llegamos al verso 6 del capítulo 4. Y vamos a ver que del versículo 6 al 11, la idea es la misma. Estos versículos tienen la misma idea. Vamos a ir viéndolo, vamos a hablar un poquito de ellos, pero la idea es la misma. Lo pudiéramos resumir ahora mismo en una oración. Vamos a ver una melodía que es la misma casi en todos los versículos, menos 2 versículos, que es el 7 y el 8, que vienen unidos. Está sonando la misma música. Y lo primero que empieza a decir es, ¿quién envió en el pasado todos estos juicios? Y vamos a descubrir que fue Dios mismo. Versículo 6. Y dice el Señor, ojíse. ¿Quién lo hizo? Dios. No fue el diablo. No fue el vecino. Dios mismo. ¿Qué hizo Dios con su pueblo? Pues los hizo estar a diente limpio. ¿Usted sabe qué es diente limpio? Échese una semana sin comer y usted va a ver qué limpio va a tener los dientes. Lo que está diciendo ahí, los hice pasar hambre,
no había comida, no había alimento para ustedes. El antónimo sería, y los mayores me van a entender, cuando nos ponemos viejos y empezamos a ponernos corona, dientes postizos, y a mí nunca me había pasado eso, lo digo porque ya me está pasando, estoy envejeciendo. Y empieza uno a entrar la comida ahí en lugares difíciles y uno tiene, en la vida yo había tenido que usar un hilo, y había tenido que echarme tanto tiempo en el baño. Dientes limpios es lo contrario, no hay nada que limpiar. Los dientes están limpios. Hay una hambruna terrible, si quieren anotar, lo primero es una hambruna. El Señor mandó una hambruna. ¿En dónde? En sus ciudades. Hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Hubo una necesidad de comida tremenda. Yo no sé si usted ha pasado hambre, pero cuando uno tiene hambre, uno no puede ni concentrarse. Uno va a estudiar y no puede estudiar. Uno va a trabajar y se siente débil. Algunos dicen eso es psicológico, pero llega un momento que es real. Llega un momento que duele. Y si duele tener hambre uno, más duele ver a los hijos con hambre. O ver a la esposa que amas con hambre. Y sentir la impotencia de no tener que darle. Imagínense en ese cuadro. No lo vamos a leer, no lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero si quiere anotar, ahí vendría la consecuencia de Deuteronomio 28, versículos 47 y 48. Las estipulaciones del pacto amenazaban con hambre y carencias como pena por la desobediencia. Si el pueblo de Dios desobedece a Dios, uno de los juicios que Dios les mandó fue que no tendrían alimento. No tendrían alimento. Y ahí viene la melodía. ¿Y qué se imagina uno de un verdadero creyente en una situación así? Que busque al Señor, que se humille delante de Dios y le diga, Señor, perdóname, yo estoy comiendo basura que yo he estado haciendo hasta ahora. ¿Qué dice el texto que hicieron? Dice el Señor, mas no os volviste a mí, dice Jehová. No se arrepintieron de su pecado, a pesar del hambre que estaban pasando, a pesar del hambre que estaba pasando su familia, a pesar del hambre que estaban pasando sus hijos. Su hundimiento en el pecado era tan grande que no regresaron su rostro a Dios. Veamos lo segundo para ir avanzando, versículos 7 y 8. Y aquí hay una sequía y lluvia selectiva. Si quiere anotar como una notica, sequía y lluvia selectiva. Volvemos a hacer la pregunta, usted puede participar. ¿Quién fue el autor de la sequía y de la lluvia selectiva? Dios mismo. ¿Qué dice el texto? También, está hablando Dios, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. ¿Qué es lo que está pasando? En aquel tiempo había una lluvia que era la primera lluvia, que era en invierno, octubre y noviembre, y esta era la lluvia que facilitaba el cultivo. Después venía otra lluvia en febrero y marzo, que era la lluvia tardía, y esa segunda lluvia facilitaba que después que las plantitas salían, cuando le cayera esa lluvia, ya las plantas terminaban de coger fuerza y uno podía tener buen cultivo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Les detuvo esa lluvia. Les detuvo las dos lluvias, les afectó todas las lluvias de alguna manera. Pero el problema no lo iban a sufrir solo las plantaciones. Las personas también iban a sufrir con esta sequía. ¿Cómo lo dice? E hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volviste a mí, dice Jehová. Y la imagen es personas que están en un pueblo moviéndose a otro pueblo y llegan a otro pueblo y ya se acabó el agua y entonces salen para otro pueblo. El término que se utiliza en hebreo aquí para tambalearse, cuando dice una parte yo vi, la parte no yo vi, venían 2 o 3 a una ciudad de beber agua y no se saciaban, con todo no os viste a mí. Se me olvidó dónde era la parte, quizás otra versión lo tiene. Pero la idea es, en una de estas palabras, que estaban ya como una persona ebria dando tumbo de una parte a otra. Cuando dice, ¿dónde fue Eri Santana? También estuve meses en la siega, hice hoy sobre una ciudad. Y venían 2 o 3, a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Esa idea ahí, hay una palabra que incluye que estaban como una persona ebria, pero no era borracha, sino que ya de la sed estaban tambaleándose de un lugar a otro. Iban ya dando tumbo de un lado a otro.
Mis hermanos, vuelve la misma melodía. Aún en medio de esa situación que hicieron, no se volvieron a Dios. Y viene la tercera situación. ¿Cuál es la tercera situación? Versículo 9. Una situación dañina también todavía para los cultivos, dañina para los alimentos. Ojerí con viento solano. Y esto es un viento que con el calor quema las plantas, daña la plantación, daña los cultivos. Y aquí viene una pequeña diferencia entre la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas y la Reina Valera. Y la Reina Valera dice, y con oruga, pero la traducción correcta ahí no sería con oruga, sino sería añublo. Y el añublo es una enfermedad que sufre las plantas que daña el cultivo. Y después dice la Reina Valera, la langosta, y creo que la Biblia de las Américas dice la oruga, pero la idea es la misma. Las plantas fueron dañadas con el viento solano que las quemó. Habían enfermedades en las plantas como el añublo y habían también, la oruga es la larva de la langosta que come de parte de las plantas y la langosta también come en parte de las plantas. Joel utiliza esto como símbolo de juicio, hablando de la oruga. Mis hermanos, este castigo descrito aquí es el mismo que el Señor le había infligido a Egipto. Egipto tuvo que soportar esta plaga. ¿Cuál es el punto de eso, Eri? ¿Qué tiene que ver eso, pastor? ¿Qué me estás diciendo? Mi hermano, lo que tiene que ver es que por su pecado ellos están sufriendo el mismo juicio que Egipto y ellos terminan respondiendo igual que Egipto. ¿Cómo terminan respondiendo? Pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. A pesar de que estaban pasando una de las plagas de Egipto, como Egipto, tampoco estaban respondiendo en arrepentimiento delante del Señor. El Israel rebelde ha recibido el mismo castigo y al igual que Faraón, no se ha arrepentido, no ha buscado el rostro del Señor. Versículo 10, llegamos al siguiente juicio que tuvieron que pasar. ¿Y qué dice? ¿Quién lo hizo? Dios mismo. Envié contra vosotros mortandad, y aquí viene otra de las plagas de Egipto, como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir la peste, el mal olor, el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y aquí está haciendo alusión en este momento a las plagas en Éxodo 7 y 8. Y una de ellas era la muerte de los primogénitos. Ustedes recuerdan que había que pintar los dinteles de la puerta para que la muerte no se llevara a los primogénitos de los egipcios. Pero sí se murieron los primogénitos del pueblo de Dios de Israel. Pero sí se murieron los primogénitos de los egipcios, del pueblo hebreo en ese momento. En Deuteronomio 28-21 se habla de esta situación, de la muerte que vendría de los jóvenes cuando el pueblo de Dios desobedeciera. Pero en Deuteronomio 28, versículos 60 y 61, se habla del pueblo rebelde que sufre por su pecado las mismas plagas, las mismas cosas que pasaron en Egipto. Mis hermanos, ¿quién lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Cómo respondió el pueblo? Mas no os volviste a mí, dice Jehová. No hubo arrepentimiento. Y por último, el último juicio, ¿cuál es? Versículo 11. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra era el ejemplo clásico de un pueblo que se viró en contra de Dios, pero era el ejemplo clásico del juicio de Dios contra ese pueblo. Cuando Moab se comportó mal con el Señor, se usa el mismo ejemplo de Sodoma y Gomorra. Cuando Babilonia se comporta mal con el Señor, se usa el mismo ejemplo de Sodoma y Gomorra. Lo que está hablando es, tuve juicio con ustedes como en Sodoma y Gomorra, pero hay una pequeña diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Y fuiste como un tizón escapado del fuego. O sea, por la misericordia de Dios, a pesar de que merecían el castigo de Sodoma y Gomorra,
como un pequeño tizón que se va del fuego por allá y escapa, se termina de quemar todo, pero ese tizoncito queda, ese pedazo de leña queda, porque se apaga y queda. Así escaparon ellos, por la pura misericordia de Dios. Porque el profeta le está diciendo, el Señor les dio lo que ustedes no merecían. Pero aún así, ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Mas no os volviste a mí. Mis hermanos, uno ve cada uno de estos juicios y lo primero que uno piensa es, que Dios más fuerte. ¿Cuánto juicio? Mi hermano, lo que deberíamos pensar es que Dios más misericordioso. Cuánta paciencia con un pueblo que escoge por gracia y está viviendo completamente de espalda a Él. Y les envía juicio, pero no los destruye por completo. Les envía juicio, pero no los destruye por completo. Cuánta misericordia de Dios derramada, a pesar de que sí, que les tuvo que enviar juicio. Israel, el pueblo escogido por Dios, por su pura gracia, se había alejado de Dios. Y Dios en su infinita misericordia le envía diferentes juicios, porque lo ama, como a los pueblos no escogidos cuando pecaban. Ellos responden como los pueblos no escogidos, sin arrepentirse. Amós en esta porción los está reprendiendo por su falta de arrepentimiento. No hay dolor en su corazón por todos los pecados que estaban haciendo. No hay dolor en su corazón porque le dijeron a los sacerdotes que se fueran. No hay dolor en su corazón porque pusieron centros de idolatría. No hay dolor en su corazón porque le dijeron a los profetas, no me profeticen más, cállate la boca, ya no me digan nada más de parte de Dios. Y empezaron a poner sacerdotes falsos y personas, como decía Eliezer ahorita en la oración, que le endulzaran los oídos, que le dijeran lo que ellos querían escuchar. Hay una ilustración que creo que encaja y nos puede ayudar a entender lo que está pasando con el pueblo de Israel. Cuando usted va a Primera de Samuel, los primeros capítulos de Primera de Samuel, lo mencionamos el domingo pasado, Elí, el sacerdote que comienza Primera de Samuel, tenía 2 hijos, Ofni y Finés. En el 2:12, capítulo 2, versículo 12, se dice que eran impíos que no conocían a Jehová. O sea, los que están funcionando como sacerdotes eran 2 impíos que no conocían a Dios. Pregunta, ¿ellos conocían a Dios con la mente? Sí, con la mente sí. Ese es Dios, ese es Jehová. Los sacrificios se ofrecen así, la carne se pone así. Él no quiere que hagas esto, Él sí quiere que hagas aquello. Pregunta, ¿lo conocían con el corazón? No, por eso se refiere en el texto, en el 2:12. Sí sabían que existía Dios, pero en su corazón no conocían a Dios. No eran verdaderos creyentes. Y estaban allí como sacerdotes ofreciendo todo el holocausto. Había algo que ellos hacían y era robarse lo mejor de la carne. Cuando alguien venía a ofrecer la carne, ellos tenían un esclavo entrenado y le decía, ve y dile que te dé la mejor parte. Y el esclavo con un pincho cogía la mejor parte. Si esa persona decía, no, cuando vamos a sacrificar esto y de lo que sobre le mandamos algo a los hijos del sacerdote, él decía, o me lo das ahora o te lo quito a la fuerza, decía el esclavo. Me imagino que el esclavo era bien grande y bien fuerte. Y al final se estaban llevando toda la carne, pero no solo se estaban llevando la carne, se estaban acostando con mujeres. Estaban en adulterio, en fornicación, adulterio, sería en este caso, porque estaban casados. Esto empezó a murmurarse en el pueblo. Las personas se dieron cuenta que había pecado. Samuel lo sabía. Samuel llega esta noticia. ¿Y qué es lo que hace Samuel? Le dice, Dios mío, lo que están haciendo está mal, es terrible, no sigan haciendo eso. ¿Qué era lo que debía haber hecho Samuel? Quitarlos de la posición donde ellos estaban. Ellos no tenían que seguir siendo sacerdotes en la condición que estaban. Pero su padre los dejó que siguieran haciendo lo que quisieran. ¿Cuál fue el resultado? Dios envió un hombre, profeta, de su parte, y fue y le dijo, por el pecado de tus hijos, atiendan bien esto, por el pecado de tus hijos, ellos van a morir. Los 2 te van a avisar que van a morir el mismo día. El hombre se va. ¿Qué debía haber hecho Elí? ¿Qué era lo que debía haber hecho Elí en ese momento? Aun cuando sus hijos fueran a morir, aun cuando el juicio estuviera servido, yéndose el profeta de parte de Dios, tenía que decirle a los hijos, ustedes no siguen de sacerdote, aunque se mueran esta misma noche.
porque su temor por Dios tenía que ser más grande que su temor a sus hijos y el querer agravar a sus hijos, pero no lo hizo. Pasó el tiempo, los filisteos atacaron al pueblo del Señor. El pueblo del Señor estaba perdiendo, Israel estaba perdiendo. ¿A quién se le ocurre? Mandemos a buscar el arca. Quizás si traemos el arca el pueblo gana. Y para allá fueron y vino Ofni y Finés, vamos a hacer el cuento corto, y empezaron a matar personas del pueblo de Israel. Mataron a los 2 sacerdotes. A quien va que logra escapar de la muerte y le avisa, ya el padre de ellos tenía más de 90 años, casi ciego, hueso, sentado en una silla, y cuando le dan la noticia de que sus hijos mueren, ahí no muere, muere todavía. Parece que a pesar de su pecado, todavía este sí tenía temor del Señor. Cuando le dicen el arca de Dios fue capturada, ahí se fue para atrás con esa noticia y ahí murió desnucado. ¿Cuál es el punto, mis hermanos, de todo esto y de toda esta historia? El pecado no fue confrontado, nunca hubo un arrepentimiento sincero. ¿Cuál fue la consecuencia? El peor de los juicios. Muerte para ellos y muerte para Elí. Aun cuando posiblemente estos dos, posiblemente no, ponle la tapa al cuño y ponle el cuño a la tapa. Estos dos eran 2 inconversos, 2 que nunca van a estar en la presencia del Señor disfrutando por la eternidad. El otro, vamos a darle el salvoconducto de la duda, posiblemente no lo era. Los 2 sufrieron juicio y tuvieron que sufrir la muerte por el pecado y por lo que estaba pasando. Mis hermanos, el Señor Jesucristo en Apocalipsis llama a las 7 iglesias de Asia al arrepentimiento. Las llama a arrepentirse. En Apocalipsis 2, 16a le dice a Pérgamo: por tanto, arrepiéntete. A Sardis, en Apocalipsis 3, versículo 2, le dice: acuérdate de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. En Apocalipsis 3, 19 le dice a la Odisea: yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Y quiero que vayamos por último a Efesios, en Apocalipsis 2, versículos 4 y 5, a Éfeso, cuando le escribe a Éfeso, y quiero que lo leamos juntos, lo dejé para leerlo junto aquí con ustedes. A principios de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 4 y 5, cuando le manda el mensaje a Éfeso, ¿qué le dice? Escuchen esto porque puede que sea la situación de muchos de ustedes aquí hoy. Dios quiera que no, pero si es así, mi hermano, arrepiéntete hoy y no sigas caminando así. Y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, trae a la mente, por tanto, de dónde has caído y qué cosa, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Ahí vendría el juicio y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido, porque Él sabe, lo veremos más adelante, quién se arrepiente y quién no se arrepiente. Él lo sabe todo. Él es el Todopoderoso. El llamado de Jesús al arrepentimiento, la respuesta de los suyos debe ser contrición, confesión y cambio. Los verdaderos creyentes que hubieran en esa iglesia, al leerse esa carta de Juan en las iglesias, iban a responder en contrición. Iba a haber un dolor en su corazón por su pecado, por el pecado que Juan les estaba señalando. Iba a haber confesión y le iba a confesar a Dios: hasta aquí, Señor, hemos estado pecando de eso. Pero también iba a haber un cambio en sus vidas. ¿Se entiende eso, mis hermanos? Yo quiero que ustedes piensen, quiero hacerle 3 preguntas. Piensen, por favor, ejemplos de castigo, si lo quieren más suave, más dócil, ejemplos de juicio por parte de Dios en tu propia vida. Piensa cuando tú has estado pecando contra el Señor abiertamente y el Señor ha enviado un juicio, una consecuencia dura, has tenido que sufrir por cuenta de tu pecado en tu vida. Yo puedo visualizar cosas que no tenía que haber hecho y he tenido que sufrir consecuencias por eso, antes de ser creyente y hasta siendo creyente, porque el pecado trae consecuencias. Y como estamos viendo, el juicio en el creyente es una misericordia de Dios. Que Él te sacuda, que Él te advierta: oye, lo que estás haciendo está mal, arrepiéntete. Y que tengamos su palabra que nos lo diga. Piensa, por favor, ejemplos de juicio por parte de Dios en tu propia vida. ¿Ya lo tienes? Dios permita que tengas al menos uno. Segunda pregunta: ¿qué resultados tuvieron en ese momento? ¿Seguiste igual que como estabas antes
te diste cuenta de tu pecado y te arrepentiste y ahora puedes aconsejar a otro de la misma situación, sigues viviendo en lo mismo. ¿Qué resultados tienen hoy mismo? No sé qué día es hoy, pero hoy es agosto, día algo del 2025. ¿Qué resultados están teniendo esos juicios en ti hoy? Pecaste. Terrible contra Dios. Terrible contra tu propia alma. Terrible contra los que te rodean, porque ese es el problema, que el pecado no es solo tuyo. El pecado daña a todos los que están al lado tuyo. Todos los que son familia tuya sufren con tu pecado. Porque a veces nosotros somos tan egoístas, y estoy pensando sobre todo en los hijos, en los hermanos. Nosotros somos tan egoístas que nosotros pecamos y queremos seguir como si no hubiera pasado nada. Porque como el que pequé fui yo, pero cuando pecas tú, de alguna manera tú provocas daño en tus padres, tú provocas daño en tus hijos, tú provocas daño en tus hermanos. Tu pecado daña a los que están alrededor de ti. Si eres creyente, el Señor en su misericordia te manda un juicio, te manda una situación que tú no querías. No quiero poner ejemplo, puede ser una enfermedad de una transmisión sexual por haber hecho lo que no tenías que hacer, puede ser cualquier cosa, una pérdida de empleo, lo que sea. Hay miles de ejemplos, solo ustedes saben el de ustedes. ¿Qué hiciste con ese juicio? ¿Caso omiso y seguiste en tu pecado? Ahorita veremos que eso es peligroso, si eso es lo que pasa. ¿Reaccionaste? ¿Te arrepentiste y hoy estás viviendo para la gloria de Dios? ¿O sí te arrepentiste, pero un chin, un tramo, y ya volviste a caer en la misma situación? Y te preguntan y tú dices, yo soy el que estoy pecando, yo no le hago daño a nadie. Sí le haces daño. Le haces daño a todos los que te rodean. Tu pecado daña a tus padres, daña a tus hijos, daña a tus hermanos, daña tu iglesia local. ¿Entiendes que Dios está siendo muy misericordioso en tu vida? ¿Entiendes que eres un tizón a pesar del juicio que estás pasando? Eres un tizón porque lo que tú mereces en tu pecado es la muerte. Tú mereces la muerte como estos sacerdotes que habían aquí, porque tú estás pecando contra Dios. Cuando tú entiendas eso, te darás cuenta que el juicio que estás llevando, la consecuencia del pecado, como le quieras poner, es una misericordia del Señor. Para que tú reacciones y te vuelvas de corazón completamente al Señor, para que te arrepientas de tus pecados y disfrutes de una relación con el Señor hasta que parta a su presencia. Mereces toda la ira de Dios por tu pecado. Así que por lo tanto, si hay alguna visita aquí, a quien que no es creyente, pero a través de estas palabras simples puede entender, yo estoy viviendo en contra del Señor. Yo he recibido juicio de Dios por el pecado, pero todavía Dios no me ha quitado la vida. Arrepiéntete y cree en Jesucristo para salvación. Hoy es tu día de salvación, no sigas caminando solo. Pero si tú estás aquí, tú eres un verdadero creyente, pues más deberías entender esto que te estoy diciendo. Y de una vez por todas, ya aferrarte a Cristo, aferrarte a Dios y dejar de caminar solo. ¿Hasta cuándo vas a estar con un pie en el Señor, un pie en Cristo y un pie que no precisamente es en la calle, no precisamente quizás un pecado escandaloso, no estás traicionando a tu esposa, quizás no estás haciendo nada, pero sabes que estás pecando? ¿Hasta cuándo vas a estar? Y ahora estoy como Amós. Arrepiéntete. Y si no lo haces, tendré que decirte como Amós, no os volviste a mí, dice el Señor. Ten en mente eso. Si no te arrepientes hoy, si no te arrepientes ahora mismo, ten en mente que lo que estás haciendo es que no te estás volviendo a Dios. No aspires a estar con Dios y seguir viviendo como te da el deseo, porque tu actitud demuestra que no te estás volviendo a Dios. ¿Entiendes eso, mis hermanos? Seguimos al segundo y último punto. Hemos dicho, un día te encontrarás con Dios. Escúchame bien, un día te encontrarás con Dios. Examina si estás viviendo una vida de arrepentimiento. Ya la describimos al principio, cómo es una vida de arrepentimiento, lo volveremos a decir al final. Primero, lo que estamos haciendo aquí es lo que hizo Amós, reprenderte por tu falta de arrepentimiento, es lo que hemos acabado de hacer. Si tú estás viviendo una vida de no arrepentimiento o no te estás arrepintiendo completamente, tú lo sabes con el Señor, que estás a media ahí, que estás haciendo cosquillita con el pecado y tú lo sabes. Si tienes el Espíritu Santo, tú lo sabes. Y si tienes el Espíritu Santo, tú sabes lo que estás haciendo mal. ¿Por qué lo haces? Porque estás amando más esa cosa que al Señor. ¿Y qué es lo que estás haciendo? Idolatría. Pecando contra el Señor porque has hecho un ídolo de eso que te atrapa, de eso que te posee. Al punto tal que estás dispuesto
a pecar contra Dios. Por lo tanto, no hay arrepentimiento en tu vida. Y si sigues sin arrepentirte, tienes que recordar esto que hemos dicho. Un día te encontrarás con Dios. Y viene nuestro segundo punto. Y es lo que voy a hacer, recordarte el encuentro con el Dios Todopoderoso. Y aquí vamos a terminar estos 2 versículos. Lo que quiero hacer ahora es recordar que un día te vas a encontrar con el Dios Todopoderoso. Empecemos con el versículo 13 y después vamos al 12. Creo que va a ser más sentido explicarlo así. Porque he aquí el que forma los montes, algo bien visible. Esos montes no se hicieron solos. Dios formó los montes. Algo que tú puedes pararte ahí y ver las montañas y decir, wow, cómo Dios hizo esos montes. Pero no solo el que forma los montes, el que crea el viento, algo invisible. Tú no lo ves, pero lo sientes. En estos días veía en mi pueblo un remolino de viento en el medio del agua y se iba levantando el agua. ¡Wow! Increíble lo que puede hacer el Señor. El Señor crea el viento moviéndose de un lugar al otro, trayendo brisa y haciendo todas las funciones para las cuales el Señor las creó, hasta juicio. Vimos aquí el viento solano. Hasta para el juicio. ¿Quién controla el juicio? Dios mismo. ¿Quién controla los huracanes? Dios mismo. Lo veíamos el domingo pasado. Que Dios más poderoso forma monte, crea viento. Y miren esto, mis hermanos. Hoy mi esposa me recordaba uno de sus salmos preferidos y anuncia al hombre su pensamiento. Mis hermanos, Dios tiene la capacidad de saber qué tú estás pensando, de escudriñar tu corazón, de ver tus pensamientos, de ver de verdad si tú lo amas o no. Tú puedes engañar a tu esposa, fácil, tú puedes engañar a tu esposo, tú puedes engañar a tus padres, tú puedes engañar a tus hijos. ¿Sabes a quién no vas a engañar? A Dios nunca lo vas a engañar. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestros pensamientos. Él tiene la habilidad de saber qué es lo que está en nuestra mente, ya sea que estemos viviendo en pecado o que estemos luchando contra el pecado, aun cuando caímos de una manera sincera. Y esa es la bendición de tener un Dios así. Porque no es un Dios que está mirando solo lo que tú haces, sino está mirando la intención del corazón, por qué lo hace. Ahí se está refiriendo a ese conocer, al saber el verdadero pensamiento. Ese es el Dios que nosotros tenemos, mis hermanos. Ofrenda, domingo voy, sirvo. Señor, ¿cómo estoy contigo? ¡Wow! ¡Qué bien! Él va a ver tu corazón. ¿Por qué ofrenda? ¿Por qué sirve? ¿Por qué llegas temprano? Y toca arrepentirse, mis hermanos. Lo voy a mencionar al final, pero toca analizarnos, toca examinarnos, pero no cosas externas. Toca examinar nuestro corazón. Por eso le hacemos tanto hincapié constantemente, y perdón que no siga aquí, pero tengo que decirles esto. Y en casi todos los domingos lo decimos y lo seguiremos diciendo. Lean la Biblia, oren, pasen tiempo con el Señor, porque donde único sale la plantica de ese amor es en el tiempo con el Señor. Cuando tú descuidas esa relación, todo se descuida. Mi hermano, para los hombres, si usted tiene una esposa y usted nunca le va para arriba y le da un beso, usted sabe lo que es eso, ¿no? Y nunca le haces un regalo y no dedicas un tiempo a conversar con ella y tú quieres que las cosas pasen como por ósmosis y que tu matrimonio mejore así solo como por arte de magia, no va a pasar, mis hermanos. Y nos toca a nosotros los hombres. No quiere decir que las mujeres no tienen su cuota y su responsabilidad y Dios hablará con los dos. Pero nos toca a nosotros cultivar esa relación de amor. Nosotros somos los líderes del hogar. Líderes, siervos. Asimismo, mis hermanos, si usted no intenta cultivar una relación de amor con el Señor, ¿de dónde usted cree que va a salir ese amor? Va a ser una relación fría. Va a ser una relación sin fruto. Por eso la importancia de que nosotros cuidemos nuestro corazón. Y dice por último, para ver todo el poder de Dios, esto es un himno, mis hermanos. Versículo 13 es una canción, es un himno entregado de manera profética y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana. Y esto es figurado y literal. Dios puede, en sentido literal, de la oscuridad sacar una claridad. Él lo puede hacer. Pero en sentido figurado también, Dios puede hacer que de un corazón que esté en tinieblas, de pronto salga y brille la luz del Evangelio. Pero no solo eso, y termina esta idea, y pasa sobre las alturas de la tierra. Y lo que está hablando aquí de pasar
sobre las alturas de la tierra es en el sentido de que Él está por encima de todos los ejércitos. Él está por encima de todos los enemigos. No hay quien se le resista. Él está por encima de las alturas de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Hermano, nuestro Dios es un Dios poderoso, mis hermanos. Nuestro Dios es un Dios que nada se le compara, mis hermanos. Lo hemos dicho muchas veces, ni Mahoma, ni Buda. Yo me río. A veces en mi país hay mucha brujería y vienen la gente con los collalitos, con los ideas, trato de no burlarme porque yo también tuve mi collalito un tiempo y trato de ser cuidadoso. Pero en mi corazón yo digo, dame, ¿qué quieres que lo toque, que lo bese, que me lo pase por el cuerpo? No tiene ningún poder, mis hermanos. Al menos no ninguno comparado con mi Dios. Una brujería en el camino, ¿qué me importa? La cojo con las manos y la boto. Un santo, 3 kilos, lo rompo, lo tiro contra el piso de cabeza. ¿Por qué? Porque hay algún poder en mí. No, es que es Dios en el que yo he creído. Es el Dios que sostiene el universo. Es Dios que lo creó todo por el poder de su palabra. Es el Dios que le dijo un muerto a Lázaro, ven fuera. Y resucitó. Es el Dios que un día yo estaba muerto en pecado y me dijo, hasta aquí ya eres y se acabó. Ven. Y yo le tuve que seguir, no me pude resistir más. ¿Cómo, mis hermanos, nosotros vamos a andar pecando deliberadamente? Porque todos pecamos, Juan lo recuerda. Contra Dios, si tenemos un Dios con ese poder, mis hermanos. Llegamos al versículo 12. Yo creo que ahora podemos llegar al versículo 12. Y ahora dice el versículo 12, entendiendo ese Dios. Por tanto, de esta manera te haré a ti. ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Qué es lo que me harás a mí? Viene una serie de juicios que está mencionando, pero ahora de pronto me dice, por tanto, de esta manera te haré a ti. Vamos al capítulo 4, versículo del 1 al 3. No lo voy a leer, recuérdenlo, lo pueden leer en el interior. ¿Qué te voy a hacer a ti? Todo lo que le había dicho, ahí ya lo que le va aterrizando del gran juicio que le va a venir, versículos del 1 al 3. Todo lo que está pasando, todo ese gran juicio va a pasar. No te arrepentiste. Hambre, no te arrepentiste. Sed, no te arrepentiste. Plagas contra el cultivo, se chivó el dinero, se chivó la producción, no te arrepentiste. Muerte, algo más sagrado que los hijos se estén muriendo, no te arrepentiste. Sí, por tanto, todo esto, del versículo 1 al 3, va a venir contra ti, oh Israel. Ahora aquí viene, ¿y por qué te he de hacer esto? Lo que está diciendo es, porque te voy a hacer esto, es lo que significa, ¿y por qué te he de hacer esto? Sería, en nuestro lenguaje sería, porque te voy a hacer esto. ¿Qué te voy a hacer? Te voy a mandar este juicio. Ahora, la Reina Valera tiene, y aquí vienen las dos posibles interpretaciones que los teólogos dan, y veremos que no tienen ningún problema para interpretar el texto. Y la Reina Valera tiene, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Y cuando uno lee, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, puede dar la impresión, ese para venir al encuentro de tu Dios, que si hasta ahí, o sea, que hasta ahí lo que el Señor les está dando es un chance. Si ustedes se arrepienten de todos estos juicios que han pasado, ya el juicio grande no va a venir. Arrepiéndanse para que no venga el juicio. Pero la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional y la Biblia de lenguaje sencillo traducen, prepárate para encontrarte con tu Dios, como una sentencia. ¿Entiendes la diferencia? Una es, prepárate para venir. Ven, arrepiéntete todavía y no vendrá el juicio. Y la otra es, como ya pasó todo esto, no te arrepentiste, prepárate para encontrarte en el sentido de juicio. Vas a encontrarte con el juicio del Señor. Mi hermano, sea cual sea, en los dos casos, el verdadero creyente, ¿cómo debe responder? Con arrepentimiento. Ya sea para que no viniera el otro juicio, o ya sea, como decíamos ahorita con Elí, sí viene juicio, pero aún así, arrepiéntete. Porque imagínate que el Señor te dice, estás haciendo esto y mal, te voy a enviar un juicio inmenso. Y tú eres un verdadero creyente y tú digas, tú me vas a enviar un juicio, ¿para qué me voy a arrepentir? Por amor a tu Dios, por quién es Él, por lo que Él ha hecho, a pesar de juicio. ¿Quién sabe si Dios tenga bien después, a mitad de ese juicio, diluirlo, pararlo? Eso solo lo sabe la mente del Señor. ¿O no? Son las consecuencias de tu castigo, como dice el Sproul. El Sproul dice, si yo mañana amanezco en el infierno,
Yo sé que eso es lo que yo merezco. ¿Por qué me voy a poner bravo? En los dos casos habrá un encuentro con Dios. Prepárate para venir a Dios o nos vamos a encontrar. Viene el juicio y nos vamos a encontrar. Pero hay una terquedad en nuestros corazones de seguir pecando. De hecho, el juicio vino. Para los que tengan dudas, van a leer más adelante y todo ese juicio vino contra la nación de Israel. Pero el pueblo de Israel, como nosotros hoy, tenemos la terquedad de seguir pecando. Dice otro teólogo, un teólogo anglicano, Charles Simón en español, dice así: lo que ya nos ha infligido, escuchen esto, no es nada comparado con lo que podemos esperar de sus manos. Lo que ya nos ha pasado no es nada con lo que podemos esperar de sus manos si continuamos provocándole. El punto que debemos estar en esta parte del sermón es: ya hemos sufrido juicio por nuestros pecados. Tengamos en mente que es la misericordia de Dios la que no ha permitido que venga algo más. Pero que no se nos olvide, mis hermanos, que si nosotros tenemos teniendo así a Dios por poco y viviendo como nos da el deseo, lo que nos puede pasar es terrible si nosotros seguimos provocando a Dios. Porque lo que estamos haciendo es provocándole. Mira, yo sigo pecando. Aunque tú no lo quieras aceptar, ¿qué es lo que estás haciendo? Es lo que estás haciendo. Mira, yo peco. ¿Y qué? Tú crees que no lo estás haciendo, pero es lo que estás haciendo. Amós le recuerda al pueblo que un día tendrán que estar parados ante un Dios todopoderoso. Sea como sea, un día, versículo 13, ahí venía el poder de Dios, un día se van a encontrar con Dios todopoderoso. Un día tendremos que rendirle cuenta a Dios. Mis hermanos, pensemos en esto como ilustración. Todos iremos ante el tribunal de Dios. Todos estaremos ante el tribunal de Dios. Pensemos en tres cosas. Quiero que me acompañen a pensar en tres cosas. La primera, nadie muere impenitente. ¿Qué significa impenitente? Sin arrepentimiento, sin un arrepentimiento genuino de corazón. Nadie muere impenitente. Nadie que muere impenitente se salvará. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Nadie que muera sin arrepentirse se va a salvar. Si tú has vivido una vida sin arrepentimiento, Dios envía su juicio, tú eres un verdadero creyente, tú creíste, te arrepentiste, tú crees que eres un verdadero creyente y tú sigues viviendo sin arrepentirse, nadie impenitente, nadie que viva sin arrepentimiento se va a salvar. Cuando llegue el juicio, tú no te vas a salvar. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. El Señor mira el corazón, si hay un arrepentimiento de corazón. El Señor mira si hay contrición. El Señor mira si hay una fe viva. Seguro hoy hablaron de eso en la clase. Si hay una fe que débil, pero viva o bien viva. El Señor mira si hay obediencia sin reserva. Segunda idea, dijimos primera idea, nadie que muere impenitente se salvará. Segunda idea, ningún verdadero penitente, y ahí penitente significa que verdaderamente se ha arrepentido, será rechazado. Ningún verdadero penitente, cuando llega ante el Señor, va a ser rechazado. El que de verdad se ha arrepentido de corazón, pues va a ser aceptado por el Señor. El humilde creyente un día será aceptado por el Señor. Y por último, pensemos en el encuentro. Pensemos en el encuentro. Aquí están los impenitentes, aquí están los penitentes, aquí están los que no se han arrepentido y aquí están los que se han arrepentido. Imagínense que ellos tienen que ir caminando de aquí hasta donde está el Señor. ¿Cómo usted cree que será ese caminar del impenitente? Va a desear que el piso se abra. Va a desear que caigan rocas sobre su cabeza antes de presentarse y darle la cara a Dios. ¿Cómo será el caminar del penitente? Pues va a venir saltando de gozo y de alegría porque él ama a su Señor. Y ahora por su pura gracia tiene la oportunidad de verle y presentarse ante Él. Va a estar deseoso de estar con su Señor. Mi hermano, estos segundos se arrepintieron y creyeron en Jesús.
Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Romanos 3:25 dice que Cristo es la propiciación por sus pecados, por los pecados de estos que eran no creyentes, pero que un día creyeron en Cristo. Sus pecados ahora son o pueden ser pasados por alto, porque Cristo es la propiciación por esos pecados. Y primera de Juan 2:2 dice que Él es la propiciación por los pecados de todo el mundo. Mi hermano, Cristo posibilita que los no creyentes que se arrepienten y creen puedan ir a la presencia del Señor, puedan ser declarados justos, pero en algún momento hay arrepentimiento. Y no es un arrepentimiento como el que abre una puerta, me arrepiento y vivo sin arrepentirme. No, es un arrepentimiento y una vida de constante arrepentimiento, que si decimos que no tenemos pecado, lo hacemos en mentiroso, significa que en varias partes pecamos, pero ¿qué hace un verdadero creyente? Se arrepiente, le duele su pecado, se vuelve al Señor, mira su pecado con Dios, acusa su pecado y quiere seguir caminando con el Señor. El creyente sigue arrepintiéndose y aunque cae, persevera hasta el fin. Aunque dé 3 pasos y se caiga, 3 pasos y se caiga, no porque está jugando con la gracia de Dios, sino porque es pecador y cae en otro pecado. Y quizás a usted le pasa esto. En este caminar cristiano, en este caminar de la santidad, estamos luchando con un ídolo y vencemos ese ídolo. ¿Y sabe lo que pasa ahora? Nos empezamos a dar cuenta que tenemos otro ídolo, que tenemos otra cosa con la que luchar. Y quizás aquella ya no nos afecta tanto, pero ahora hay una nueva. Y a medida que más crecemos en santidad, más pecadores nos sentimos. Y más vemos cosas que tenemos que arrepentirnos. Y estamos más pendientes de, no tenía que haber respondido así. Antes quizás ni te importaba. No tenía que haber dicho esa palabra. Pero a medida que nos arrepentimos y crecemos en santidad, más nos tenemos que ir arrepintiendo. ¿Entienden eso, mis hermanos? Quiero que lo entiendan porque quiero terminar con esta nota. Dice R.C. Sproul, porque estoy pensando sobre todo en los hermanos que están aquí y cayeron, pecaron, posiblemente anoche, hicieron algo que no debían hacer. La semana pasada, hace un mes, y están cargando con esa culpa, con ese pecado, para que este mensaje se pueda aterrizar de manera positiva con el mismo mensaje que trae del arrepentimiento. ¿Y qué es lo que dice Sproul? El pecado es el gran enemigo de la seguridad cuando lo cometemos. Cuando usted comete pecado, dice R.C. Sproul, que usted se pregunta, ¿cómo puede un verdadero cristiano hacer tales cosas? Es una buena pregunta, no está mal que no las hagamos. ¿Cómo yo siendo cristiano he manchado la sangre de Cristo así? Entonces, cuando eso pase, ¿qué es lo que sigue? Debemos huir a Cristo en confesión y arrepentimiento. En vez de llenarnos, de apartarnos de Dios y de caer más y más, lo que tiene que pasar ahí cuando te diste cuenta que pecaste, es en ese momento correr a Cristo en confesión y arrepentimiento, buscando su perdón y encontrar su consuelo. Ese no es el momento de alejarse más de Dios, de seguir añadiendo pecado al pecado. Es el momento de ir a Cristo. Continúa Sproul. Aunque la luz del rostro de Dios pueda ser severamente atenua, ya tú no estás viendo bien a Dios por tu pecado, nunca se extingue por completo en el verdadero creyente. No importa cuán débil sea en ese momento, el Espíritu Santo conservará para tu alma perturbada un rayo de esperanza. Si tú eres un verdadero creyente, busca a Cristo, que en Cristo todavía hay esperanza. No importa lo que hiciste, sí importa, pecaste contra Dios, pero arrepiéntete de todo corazón. Cuando digo no importa, es si vas arrepentido delante del Señor de todo corazón, no importa lo que hiciste en ese sentido. En Dios encontrarás perdón por tus pecados. La tierna misericordia de Dios debería ser tu ancla, aun cuando seas castigado por tu pecado. Aun cuando tu pecado trae consecuencias y tú llevas el castigo, aún tú deberías ver a Dios como misericordioso y Él debe ser tu ancla. A pesar de, Señor, que por mi castigo, por mi pecado me está pasando esto, corro a ti, Señor. Corro a ti. ¿A dónde más voy a ir, Señor? ¿Dónde más hay esperanza de vida? Y Él recuerda, Dios no es vengativo. Él está expresando la pena por tu pecado. Al enviarte juicio, Él te está diciendo, yo estoy
mal con tu pecado. Me apena tu pecado. Pero si eres un verdadero creyente, no te está destruyendo ni abandonando en el infierno. Si eres un verdadero creyente, Él está derramando su misericordia en ti. Amén. Mi hermano, recuerda, el Padre corrige a los que ama y los lleva a la plenitud de la salvación. Si tú amas a tu hijo, tú no lo dejas vivir en pecado. Tú vas a mortificar y ayudarle y enseñarle que está en pecado. Amados hermanos, examinemos si estamos viviendo. Voy a quitarme yo, los voy a poner ustedes, porque voy a hablar con amor. Amados hermanos, examinen si están viviendo una vida de arrepentimiento y recuerden que un día se encontrarán con el Señor. Vamos a orar. Padre, Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote, Señor, que esta palabra que tú has decidido traer hoy en este texto, de alguna manera un efecto positivo, tanto en los no creyentes que nos visiten, que puedan ir delante de ti reconociendo sus pecados y corriendo a ti para salvación, como en los verdaderos creyentes, Señor. Padre, Señor, que tu Santo Espíritu obre en milagros del arrepentimiento en todos los que aquí estamos. No en unos sí, en otros no, porque todos necesitamos seguir arrepintiéndonos y arrepentirnos cada día más y buscar cada día más tu rostro y tu santidad. Permite que este sermón termine, Dios, en hijos dispuestos a obedecerte de manera genuina, dispuestos a amarte, Señor, dispuestos a vivir para tu gloria, a que cuando caen van a correr a ti enseguida para arrepentirse y el diablo no los engañará, Señor. Que no estarán contentos con el pecado. Produce dolor, Dios. Si hay algún hermano, alguna hermana que esté pecando de manera deliberada y es un verdadero creyente, produce dolor en su corazón, Dios. Y que pueda ver tu misericordia a través de juicio y que pueda correr a ti, que pueda pedir ayuda. Ayúdanos como amos a estar pendientes de nuestros hermanos para ayudarles a que se vuelvan a ti, a que te busquen a ti y para recordarles que tú eres un Dios muy misericordioso, que nos da lo que no merecemos, Señor. Lo que merecemos es el juicio, pero aún así tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Padre, perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga, mi hermano.